Ahora que hemos situado un poquito más el contexto y las características que compartimos las mujeres a nivel de composición corporal y a nivel metabólico, vamos a dar comienzo al segundo módulo de este curso, en el cual ahondamos en las características de nuestro ciclo menstrual, para conocer un poquito más cuál es el ambiente hormonal y las fases que se dan alrededor del ciclo y poder adaptarnos un poquito más a ellas. No podemos empezar a hablar de nuestro ciclo sin conocer cuáles son las hormonas que lo rigen. Y es cierto que a nivel nutricional vamos a tener en cuenta fundamentalmente los niveles de estrógenos, pero conviene tener una visión más amplia de otras hormonas y también tener en cuenta la progesterona, muy implicada en cuanto a la fertilidad de la mujer, y también a las gonadotropinas, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Estas hormonas lo que hacen es liberarse a nivel cerebral y van a circular por el torrente sanguíneo hasta llegar al ovario, que es el lugar donde van a tomar acción. Están muy desarrolladas con el desarrollo de los folículos y de los óvulos, y también con los niveles de estrógenos y progesterona, por tanto, y que van a tener una implicación muy grande en todo nuestro ciclo. Es importante comentar que estas concentraciones hormonales van a ser distintas, no solo dentro del ciclo, sino entre ciclos y entre mujeres, y van a marcar tanto las elecciones como las actuaciones alimentarias que podamos llevar a cabo. Y también comentar que las sensaciones van a ser diferentes dentro del propio ciclo menstrual y, como he dicho, varían mucho entre mujeres. En cuanto a las hormonas, como he comentado, vamos a dar bastante importancia a los estrógenos en cuanto a la salud de la mujer. Tienen muchas implicaciones, sobre todo en cuanto a la densidad mineral ósea. Tienen un efecto protector de la salud ósea de la mujer. También tienen una implicación en el almacenamiento de las reservas grasas y en su distribución. Y también son protectores en cuanto a la salud cardiovascular, porque tienen un efecto sobre los lípidos sanguíneos, y por ello se sabe que cuando bajan mucho los estrógenos, por ejemplo, en una etapa de la vida como es la menopausia, aumenta el riesgo cardiovascular, y también hay modificaciones importantes en cuanto a la distribución de la grasa, precisamente por esa caída de estrógenos. También tienen su papel en el metabolismo de la glucosa y de cómo toleramos la glucosa que obtenemos por los alimentos, porque nos hace más sensibles a la hormona que la introduce en la célula, que sería la insulina. También tienen mucha repercusión en cuanto a nuestro apetito y nuestra saciedad. Cuando los estrógenos están elevados, lo que ocurre es que a nivel cerebral el cerebro lo percibe como que tenemos los requerimientos energéticos cubiertos, como que a nivel energético estamos cubiertos, y entonces la sensación que tenemos es una sensación pues de saciedad, ¿no? Porque también hay una relación con una hormona que se llama leptina, que es la hormona que se conoce como la hormona del hambre. Entonces los estrógenos nos cubren mucho en cuanto a tener un control en nuestra ingesta energética, porque están muy relacionados con apetito y con control del apetito y con sensaciones de saciedad. También están implicados en procesos de celulitis al estar relacionados con la formación de colágeno. Bien, dicho esto, antes de comenzar con las fases, me gustaría aclarar que en todo momento vamos a hablar de ciclos menstruales naturales, sin ningún tipo de tratamiento hormonal y sin anticonceptivos. Y se va a tratar un ciclo de una duración de 28 días, aunque cada mujer tiene un ciclo diferente, como he comentado, y pueden haber ciclos más cortos de 21 días o ciclos más largos, incluso de 35, y todos ellos pueden ser ciclos menstruales naturales, saludables y perfectamente normales. Bien, dicho esto, vamos a comenzar a hablar de las diferentes fases que hay en el ciclo. Comenzamos hablando de la menstruación, porque se considera que el día 1 del ciclo es el día que comienza la menstruación, el día del primer sangrado, y luego pasaríamos a la fase folicular. Una vez hemos acabado de la menstruación, la fase tardía de la menstruación sería la fase folicular, que
Duraría unos 14 días, desde el primer día de la menstruación hasta el día 14 del ciclo aproximadamente. Una vez acaba la fase folicular entraríamos a una fase de ovulación, que es la fase de duración más corta del ciclo, dura 1 o 2 días, unas 36 horas, más o menos en torno al día 14-16 del ciclo, y luego ya entraríamos en la última fase del ciclo, que es la fase lútea, desde el día 17 hasta el día 28 del ciclo, y la fase tardía, en cuanto a la fase lútea, sería la menstruación. ¿Y por qué es tan importante, ¿no?, conocer nuestro ciclo? ¿Qué es lo que realmente va a tener más peso en cuanto a qué necesitamos saber? Pues es que resulta que se ha demostrado que el ciclo menstrual afecta mucho en los resultados que tenemos a nivel de composición corporal y de rendimiento deportivo. Entonces hay veces en las que momentos del ciclo en los que quizá deberíamos exigirnos más en los entrenamientos, y otras en las que pues quizá necesitemos una fase de descarga o una fase de mayor descanso. Y es muy importante esto, y lo digo como nutricionista, porque en consulta vemos casos de ciclos menstruales que quizá no son regulares, o que sí que ha habido alguna aparición de más cansancio, que han afectado mucho a los resultados en competición, y es muy importante individualizar las recomendaciones que demos alrededor de cómo sea el ciclo, cómo sea el sangrado, cuántos días dura el ciclo, si se toma anticonceptivos, si no, porque pueden surgir sensaciones alrededor de nuestro apetito, alrededor del entrenamiento, que conviene mucho comprender y no pasar por alto. Y bien, como se ve en la imagen, el ciclo comenzaría con la menstruación, en la que sea a partir de la menstruación que empieza la fase folicular, lo que ocurre es que va habiendo un aumento de estrógenos progresivo que llega al punto más alto en la ovulación, y luego va bajando a medida que entramos en la fase lútea, en la cual lo que se ve es un aumento de la progesterona. Vamos a centrarnos mucho y vamos a hablar de estrógenos y progesterona porque son las que suponen mayor impacto a nivel metabólico y las que van a condicionar cómo vamos a adaptar la alimentación en el ciclo. Sí que es cierto que las hormonas FSH y la LH, las gonadotropinas, no van a tener tanto impacto en cuanto a cómo vamos a adaptar la alimentación, pero estrógenos y progesterona sí. Y ahora entraremos un poquito a hablar de ello en la próxima parte de este módulo, en la que vamos a repasar cuáles son las implicaciones, qué es lo que ocurre a nivel metabólico y fisiológico en cada una de las fases, y por ende qué es lo que va a pasar en cuanto a alimentación y entrenamiento y cómo podríamos adaptarnos.